Compañeros, muy buenas noches a todos. Estamos dando inicio a nuestra tercera sesión del taller de preparación para el instrumento de apreciación docente organizado por la Comisión Académica de Antorcha Magisterial y vamos a dar inicio haciendo la introducción y presentando a nuestro ponente del día de hoy. Como ya les hemos comentado en otras ocasiones, las sesiones virtuales son lunes, miércoles y viernes. Esta es la última sesión virtual que vamos a transmitir en vivo por live stream en Facebook. Las demás ya van a ser privadas. Y hacemos la invitación a los maestros que deseen ingresar a este taller, comunicarse con nosotros a través de la página. Vamos a pasar a nuestra tercera sesión, que nuevamente estamos todavía en el área 1 con aspectos normativos y la subárea 1.1, que son los principios legales para una educación integral. Dentro de esta área, uno de los documentos más importantes, sobre todo por el tema de el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El día de hoy se encuentra con nosotros el maestro Bernardo Hernández Flores, supervisor de bachilleratos digitales de la zona escolar 033, que tiene la maestría en educación matemática por la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de Guerrero, la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas por la Escuela Normal Superior Mixteca Baja, y dentro de sus ponencias más destacadas podemos mencionar en la 20ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa 2017 de la Universidad de Colima, México, ponencia en el quinto taller internacional, Tendencias en la Investigación Matemática basadas en la investigación, Mira, tú ya estás al aire. 2017 y 2018, de Puebla, México, y la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa 2018 en la Universidad de Medellín, Colombia. Maestro Bernardo, muy buenas noches. El día de hoy el maestro va a dar inicio con la sesión número 3 que tenemos programada con la lectura asociada número 14, que es la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que se abordará desde un enfoque, pues, resumido, pero sí tratando de abordar los artículos recomendados dentro de la guía de estudios para promoción vertical. Maestro Bernardo, muy buenas noches. Le cedo el uso del micrófono y el control de la sesión para llevar a cabo esta tercera sesión. Adelante, por favor. Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos los presentes, compañeros. Un gusto estar con ustedes. Permítanme compartir este primer documento. Vamos a entrar directamente en materia. Precisamente como dice el maestro Serafín en la presentación, pues vamos a abordar uno de los aspectos que son pues más o menos densos de tratar en la cuestión de su estudio, porque pues muchos somos profesores y no somos abogados, pero es importante repasar este tema, es un tema fundamental, consideramos nosotros, porque la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes es el documento en el que en la evaluación que ustedes van a realizar el próximo mes de mayo, seguramente van a encontrar muchas preguntas que hacen alusión a situaciones que se presentan, hipotéticas por supuesto, que se presenten en la escuela y que deben de ser resueltas o deben de tener alguna opción de solución ahí mismo en la evaluación, en el instrumento de evaluación, pues tomando en cuenta este documento, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un documento no tan denso como otros que seguramente encontrarán más adelante. Son únicamente 94 páginas, la versión última.
El maestro menciona una del 93. La verdad es que hay una todavía más nueva del 94, perdón, del 2024, y de las 94 hojas que contiene el documento, bueno, pues como 60 son contenido propiamente y otras 30 hojas son simplemente transitorios de reforma, reforma, reforma y adecuación y adecuación y adecuación que hicieron, pero que pues que en las que se ve que alguien no hizo muy bien la tarea y tienen que ir revisando algunas cuestiones, o les fueron diciendo que había que corregir y pues transitorio, se modifica tal artículo, debe decir, a partir de mañana entra en función, etcétera, etcétera. Entra en función a partir del día de su publicación. Bueno, este es el documento. El documento, por supuesto, lo encuentran ustedes en Internet. Sí, Ley General de Niñas, o por sus siglas que están aquí, Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este, y es un documento, pues, en el que primero quiero mostrarles la estructura que tiene, las disposiciones generales, título uno. Son seis títulos que tiene esta ley y sus transitorios, con 30 páginas de correcciones. Título uno, me parece que en el título uno y título 2 es donde debemos centrarnos nosotros, porque si hay algunas cuestiones, maestros, que debemos de manejar. Insisto, no somos abogados, no con ese talante de abogados, pero no a la altura de un abogado, pues que va a llevar a cabo el manejo correcto y completo de este lenguaje, pero sí los conceptos fundamentales, y los conceptos fundamentales que muchas veces nos preguntan en los exámenes de evaluación de este tipo, justamente están, tome nota, en las disposiciones generales. En las disposiciones generales vienen muchas definiciones que ahora debemos de manejar, si no a la perfección, si no en memoria, porque es imposible, cuando menos sí tener la noción de qué son conceptos básicos, fundamentales, como por ejemplo el concepto de inclusión. Más o menos todos tenemos la idea de lo que es ser inclusivo, ¿no? Tomar en cuenta todos, pero la definición que establece la ley hay que tener la noción correcta. El examen no es de memoria, vas a ver el concepto, pero a veces son especialistas ahí en UCICAM en ponerte una palabrita cambiada y en donde dices, ah, caray, es esta o es B o C, está entre B o C, y al final de cuentas acabas diciendo, bueno, pues que sea lo que Dios diga, ¿no? Y vámonos. Pero por eso recomendamos entonces en las disposiciones y en el título uno y título 2 tomar ciertas notas siempre a la hora de estudiar estos temas. Conceptos como inclusión, conceptos como equidad, conceptos más nuevos, de inclusión, equidad, igualdad. Bueno, pues esos son, digamos, conceptos ya que manejamos de hace ratito. Entre los conceptos, digamos, que todavía nos cuesta mucho andar manejando y tener claro qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, está el de igualdad sustantiva. Es un concepto que está ahí presente. El otro es la crianza positiva. ¿Qué es la crianza positiva? El desarrollo integral humano. Todos esos conceptos vienen aquí, en este documento. Y antes de entrar en materia, bueno, decía entonces, eso está en las disposiciones generales, título uno. El título 2, si ustedes ven, pues son propiamente ya los derechos de las niñas y adolescentes, que son, digamos, los 20 derechos que más o menos tenemos que tener insisto, no de memoria, pero sí en mente más o menos cuáles son los fundamentales, algunos muy fáciles de entender, algunos muy sencillos, y algunos pues sí que habría que detenerse un poco a repasarlos. Obviamente, el objetivo de esta sesión en 2 horas no puedes estudiar 60 páginas así de cajón, pero al menos nos vamos a ir con las ideas fundamentales de estos derechos. A partir del título 3, 4 y 5, bueno, vienen los instrumentos que la propia legislación establece respecto a obligaciones, no de los niños, a obligaciones de los adultos con respecto a los niños y sus derechos que debemos de tener, conocer como adultos. Protección integral es toda la estructura que la legislación plantea respecto a federación, estado y municipios para que en el ámbito de cada competencia de estas autoridades se creen los instrumentos, se salvaguarde la integridad, se salvaguarden todos los derechos, de todas las condiciones, se creen las condiciones para que los niños puedan ejercer
estos derechos que mencionamos en la parte uno. Entonces, esto como que es un poco, pues, nada más conocer, digamos, de repaso, ahí entre el DIF, ahí entre las casas de cuidado, ahora que se llaman así, cuando hay adolescentes que no tienen ninguna parentela, ¿dónde van a parar? Bueno, pues todo eso conocerlo aquí más o menos. Todos los sistemas locales y municipales de producción. Y en el último, las infracciones administrativas, por supuesto que eso también que nos toca, en el entendido de que, pues, las infracciones, cuando se vulneren los derechos de los niños, en el caso de ustedes, nosotros como servidores, ustedes futuros servidores públicos, en el caso de que puedan entrar al servicio, bueno, ¿qué sanciones nos corresponden? ¿Cómo van en una primera etapa y cómo llegan a una segunda etapa? Esto es, digamos, esto es el esquema general, el esqueleto de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que el día de hoy vamos a, pues, ver, insisto, a vuelo de pájaro, siempre, siempre con la recomendación, compañeros maestros, de que lo, lo correcto, pues, es que ustedes tengan la disposición del tiempo, pues, para estudiarlos, repasarlos y, por supuesto, si hubiera dudas, pues comentarlas en estas sesiones futuras. Recuerden que el examen, aunque es en mayo, pues tenemos justamente el tiempo ahorita para preparar, sacar algunas dudas en estas sesiones en las que, pues aquí con los compañeros que están en educación básica, están tan amablemente dispuestos para poder guiarnos y apoyarnos, sacarnos de dudas en este caso. Un último comentario antes de entrar en materia, a partir de esta ley de general de las niñas, niños y adolescentes, de esta ley se derivan, se desprenden, hagan de cuenta que es como la cabeza del pulpo. No es la única, por supuesto. Está la Ley General de Educación, está la Constitución, etcétera, pero son de las partes fundamentales de donde derivan todos los protocolos que vamos a encontrar más adelante y que son parte fundamental también que debe conocer un aspirante docente, docente o aspirante docente, que son los protocolos de convivencia escolar, protocolos de prevención de violencia escolar, protocolos de detección de armas, protocolos de detección de sustancias prohibidas. Ahorita que está de moda, bueno, no está de moda, que es un problema muy grave lo del fentanilo, y nosotros decimos está de moda porque ahora, ¿quién cree que tienen que atacar ese problema en las escuelas? Pues claro, los maestros, entonces los maestros tienen que conocer todo el aspecto legal respecto a cómo funcionan los protocolos de prevención de sustancias prohibidas y pues sobre todo las sustancias que están de moda, ¿no? El fentanilo, el cristal, etcétera, las drogas nuevas. Entonces, digamos, conociendo la ley general, conociendo la Constitución y las leyes más generales, a partir de ahí se derivan todos los protocolos que pudiéramos conocer y que creo que es importante también que en las sesiones más adelante ustedes puedan preguntar hasta dónde llega el alcance legal de un maestro, si es solamente del portón para adentro, hay implicaciones del portón hacia afuera, a qué distancia del portón. El problema que hasta muchos maestros en funciones nos preguntan y aplica todavía el operativo mochila, es legal, es correcto el operativo mochila, y si algún muchacho está inconforme y nos demanda, ¿qué vamos a hacer? O sea, desgraciadamente, o no sé si afortunado o desgraciadamente, pero pues cada vez más y más la función educativa va tocando situaciones que escapan al proceso meramente pedagógico, al proceso valga la redundancia, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no solamente es la relación enseñanza-aprendizaje, sino que ahora pues implica muchas más cosas y al mismo tiempo que se va haciendo más compleja, bueno, pues a nosotros como docentes nos toca también tener mucha tener primero la obligación de conocer los protocolos, la forma en que debemos actuar correctamente, pues para evitar caer en situaciones administrativas que, como lo veremos, tienen implicaciones también. Muy bien, hasta acá no sé si hay comentarios o dudas, maestros. Voy a dejar de compartir esto para iniciar con la presentación. ¿Algún comentario, alguna duda? Bien, si no, pues iniciamos con
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese documento, repito, lo encuentran en internet, así que nada más lo ponen con sus siglas o como el nombre correcto. Y la última reforma publicada del Diario Oficial de la Federación de este documento es de mayo del 24, es decir, no tiene ni un año, pero no piensen que reformaron grandes cosas, nada más fueron transitorios que se hacen, pero como normativamente debe estar registrado la última modificación, bueno, la última modificación fue en mayo del 24. Bien, Profe, ¿lo puede poner en modo presentación para que se vea más grande, por favor? sí, 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 eso es lo que estoy intentando. Permítame. Ahí abajo, el que sigue, ese. Sí, permítame mucho. A un lado del menos, ese, mero. Ya. ¿Dice qué? ¿Sí se ve? Sí, maestro, ahí está. Muy bien. Bien. Decíamos entonces que a modo de introducción vamos a iniciar con el propósito. El propósito de esta ley pues es reconocer y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes para promover su bienestar integral en el marco de la Constitución y los tratados internacionales a que México está sujeto, garantizando un entorno libre de violencia, discriminación y vulnerabilidad. Los objetivos principales de esta ley están reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos universales. Esa es la primera característica fundamental. Es decir, así como existe la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, bueno, también esta ley obliga o reconoce, su objetivo principal es reconocer que los niños son sujetos de estos derechos. ¿Hasta qué edades? Lo vamos a ver ahorita más adelante, ya en la ley propiamente, pero nos quedemos ahorita como introducción, que la ley considera como niños hasta los 12 años y de los 12 a los 18 los reconoce como adolescentes. Entonces, para que tengamos más o menos, vayamos clarificando estos puntos. Otro objetivo es garantizar su pleno ejercicio y protección. Ahí lo dejamos de forma declarativa porque eso de garantizar no dice ni cómo, ni cuándo, ni cómo, y, pero el objetivo principal es garantizar. Tres, crear y regular el Sistema Nacional de Protección Integral, que es, como ya lo explicaban anteriormente, son la descripción de los mecanismos legales que existen, instituciones en el ámbito de competencia de cada autoridad que se deben crear y regular para proteger justamente estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Y por último, establecer las bases de participación entre sectores público y privado. ¿Cuáles son los intereses rectores de esta ley general? Pues bueno, por supuesto, el primero es el interés superior de la niñez, enseguida la universalidad e indivisibilidad de los derechos, son universales y no se pueden, se aplican a todos en el rango de la edad que mencioné y son indivisibles. El tercer principio rector es de la igualdad sustantiva y la no discriminación. Uno de los conceptos que hace rato les mencioné, igualdad sustantiva. ¿Qué significa? Lo vamos a ver ahorita, viene descrito en la parte primera de esta ley. El derecho a una vida libre de violencia y la participación activa y corresponsabilidad social. Aquí entramos con los derechos principales, pero decía yo que antes de entrar a los derechos principales, sí me quiero detener, dejo de presentar y ahora voy a compartir propiamente no es, perdón. Muy bien. Aquí está, la ley es el documento, está en internet, incluso lo tengo desde internet directamente.
Y nos vamos a, ya vimos los objetivos, las posiciones, y de aquí les decía yo al artículo 4 de esta primera parte de la ley, donde hay varios conceptos, por supuesto, son cerca de 32 conceptos, no los vamos a leer ahorita todos. Yo apelo a que con la calma ustedes podrán ir revisándolos todos. El artículo 4 es importante porque, insisto, aquí vienen varios de los conceptos que seguramente en la evaluación sí vendrán. El primero, pues acciones afirmativas, acogimiento residencial, adopción internacional, ajustes razonables, centro de asistencia social, ahora sí se llaman. Centro de asistencia social es el establecimiento, lugar o espacio del cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes. Antes las conocíamos todos con otros nombres, ahora su nombre es, derivado de esta ley, Centro de Asistencia Social. Certificado de idoneidad, Coneval, bueno, el Coneval ya lo van a desaparecer, van a tener que sacar otra modificación a esta ley. Y uno de los conceptos que les decía yo que es interesante, bueno, que debemos de conocer, es crianza positiva. ¿Qué es crianza positiva? Conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones, sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes y crueles, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos. Vean nada más. No es nada más tener los niños en casa, no es nada más tener a un niño bajo tu responsabilidad o cuidado. En la crianza positiva, lo puedes hacer, por supuesto que sucede, ¿no? Muchas veces. Nada más dices que estoy criando hijos porque los tienes en tu casa o estoy criando niños o adolescentes porque están contigo, pero no. Hay un concepto que es la crianza positiva, que va más allá de tenerlos físicamente, como dice aquí, es el conjunto de prácticas, todo lo que implica llevar a una crianza positiva. Cultura de paz, diseño universal. Este está medio rarito, pero bueno, ya lo dejamos para debates posteriores. Discriminación múltiple, pues es cuando a los jóvenes desde todos lados los discriminan. Aquí, esto sí también, el 11 y 12 maestros, 13, 11, 12 y 13, debemos saber que decimos que un joven, un niño, un adolescente debe de estar eh, tiene derecho a la familia, a tener una familia, efectivamente, pero pues de aquí se deriva que hay varios tipos de familia. Entonces, para efectos de esta ley y seguramente de la evaluación que tendremos, debemos distinguir entre los tipos de familia que existen, que es familia de origen, aquella que compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado. Es decir, que llegan de papá, hijo y hasta el que sigue. Es decir, esas son las familias de origen. Abuelito, papá e hijo. Ahí está. Hasta segundo grado, esos son familias de origen. Si ya está el niño con el tío, entonces ya no es familia de origen. Ya es tercero o cuarto grado, por tanto ya no es la de origen. Luego viene familia extenso ampliada, aquella compuesta por los ascendentes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado y los colaterales hasta cuarto grado. Vean ustedes este, lo que tenemos que más o menos entender. Yo les sugiero que vean ustedes a su alrededor, en su entorno y digan, si es familia de origen y familia extensa o ampliada, que son los conceptos que maneja aquí. Y finalmente, pues la familia de acogida. Bueno, la familia de acogida es aquella que cuenta con certificación de la autoridad competente y que brinda cuidado, etcétera, a todos los niños, hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen extensa o adoptiva. Estas tienen nada más un tiempo limitado. El niño vive con fulanos que no son su familia, sí, 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 puede vivir, seguramente está viviendo, pero no es una familia de acogida. Seguramente será una situación distinta y donde se habrá una situación de vulnerabilidad de derechos del joven, niña o niño. Entonces, estos son de origen, aquí está el otro concepto, familia de acogimiento preadoptivo.
Es aquella distinta a la familia de origen y de la extensa que acoge provisionalmente su seno a las niñas, niños y adolescentes con fines de adopción y que asume todas las obligaciones en cuanto a cuidado y protección, de conformidad con el principio de interés superior de la niña. Cuatro tipos de familias, habíamos estudiado otras quizás, para términos de esta legislación es esta, maestro. Quizás para términos de otro tipo de materia o de otra análisis, no sé, en nuestras planeaciones nos piden familia extensa, familia nuclear, que les decíamos que es lo que aquí se llama familia de origen, son otros conceptos. Estos son los conceptos legales respecto a la ley. Luego viene el concepto que les comentaba hace rato, maestros. Este lo escuchamos incluso no solo en el término educativo, sino en cualquiera de las situaciones que se nos presentan respecto a las autoridades, sea educativas o del término que sea, la igualdad sustantiva. Las mujeres tienen derecho a la igualdad sustantiva, hombres y mujeres, que exactamente qué significa. Lo leemos. El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades. Esto es lo que se entiende por concepto que debemos tener claro de igualdad sustantiva. Luego, informe de adoptabilidad, cuando alguien puede ser adoptado, la mínima intervención, cuando no se requiere mucho, la no revictimización, que es también un concepto que se da muy, muy, muy seguido, cuando alguien es sujeto de algún delito, de alguna infracción y llega ante una autoridad, que en este caso nosotros somos servidores públicos y volvemos a decir, pues sí, pues porque te dijeron groserías los chavos, pues sí, pues mira cómo andas con tu falda, ¿no? Esas son las revictimizaciones que suceden, es decir, cuando intervienen en un procedimiento judicial como víctimas o testigos, implica que en el ámbito de la función jurisdiccional las personas juzgadoras, deben tomar medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas y niños, los cuales se deben guiar por el criterio de más beneficio y atender sus necesidades, el contexto y la propia naturaleza. Eso pasa, dice, que pasa muy comúnmente en educación, ¿no? Golpearon a fulanito, pues seguro él se lo buscó. Error esos comentarios, aunque salgan de manera espontánea y natural, son incorrectos desde el punto de vista legal y pueden ocasionar sanciones e infracciones. Por tanto, debes de conocer exactamente qué es practicar la no revictimización. El órgano jurisdiccional, quiénes son los que van a atender en caso de que estas leyes no, la vigilancia, el cumplimiento cabal de estas leyes, programa nacional, programa integral, representación coadyuvante. Esto, ¿qué es la representación coadyuvante respecto a esta ley? El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales o administrativos que de manera oficiosa quedará a cargo de las Procuradurías de Protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia. Cuando un muchachito no tenga quien lo acompañe, debe haber siempre una representación coadyuvante. Estos términos, bueno, entran con parte de la autoridad. Representación originaria, quien tiene la tutela o la patria potestad de los jóvenes, quién representa en suplencia de ambos, el sistema de entidades, sistemas locales, pues, estos son más o menos ajá, los conceptos fundamentales, digamos que los invito a que los lean con más detenimiento y que si hubiera dudas, pues con toda confianza los planteemos en la siguiente. Después de esto, maestros, nos vamos nuevamente a, ahora sí, a los derechos principales que podemos encontrar. Les mencionaba que uno son las disposiciones generales, donde están conceptos, y los derechos fundamentales, que dije son 20 los derechos fundamentales. Cuando menos acuérdense para que tengan, no te van a preguntar todos, seguramente en el examen vendrá alguna aplicación práctica de estos derechos. Y bueno, pues vamos a enunciarlos de una manera breve para que cuando menos tengamos la idea cuáles son estos derechos principales de las niñas, niños y adolescentes.
Primero, el derecho a la vida, a la paz y el desarrollo integral. Me parece que aquí más o menos entendemos todos a vivir, a estar en paz en el entorno donde esté y a un desarrollo integral, que es un desarrollo integral. Esto implica varios conceptos, no solo es desarrollo material o de los aspectos materiales, ¿no? Implica desarrollo armonioso en la familia, con todas posibilidades que debe de tener el niño. Repito, son derechos, ¿eh? No quiere decir que ya se van a aplicar. El derecho a la identidad y nacionalidad. Todo niño y niña y adolescente tiene derecho a tener un nombre, tiene derecho a tener un género descrito y tiene derecho a una nacionalidad. Tiene derecho a vivir en familia. Lo enuncia la ley, ¿no? Así lo dejamos. Sabemos de muchas situaciones muy difíciles, muy crueles, muy distintas, pero bueno, el niño tiene derecho a vivir en familia. Tiene derecho a la educación, salud y seguridad social. También, así lo dejamos nada más. Sepan ustedes que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener una educación, salud y seguridad social garantizada por parte del Estado. Tiene derecho a no ser discriminado y a la igualdad sustantiva. Espero que ahora sí sepamos qué es la igualdad sustantiva. No discriminar y aparte la igualdad sustantiva. Hay otros derechos, en todo caso los voy a mencionar rápidamente para que, antes de entrar a las obligaciones de las autoridades, que están, espero que se vea, no sé si se ve correctamente, maestro. Sí, profe, sí se ve. Gracias. Estos son los 20 derechos. Bueno, vi ahorita los 5. Vivir en familia, derecho a igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir con bienestar y desarrollo integral, derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho de protección a la salud y seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a educación, derecho al descanso y al esparcimiento, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, sí, aún en las edades pequeñas y aún hasta los 18, como lo mencioné hace rato, este, los niños tienen derecho a sus convicciones éticas de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Tienen derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, tienen derecho a participar en el entorno en el que se encuentren y en el ámbito de sus competencias. Tienen el derecho de asociación y reunión, muy importante, maestros. Luego, a veces ya como maestros, sobre todo en niveles secundario, bachillerato, preparatoria, sí, no dimensionamos a veces este derecho que tienen los jóvenes a la asociación y reunión, ¿no? Derecho a la intimidad, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, sí, están establecidos en esta ley todos los procedimientos, todas las instancias jurídicas que, aún siendo menores de edad, a la que aún siendo menores de edad tienen derecho las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes migrantes también tienen sus derechos establecidos en esta ley. Todos los anteriores aplican también para los niños migrantes y las autoridades están obligadas a proporcionar esos derechos a los niños migrantes. Sí, ustedes sabrán que hay en los niños migrantes que se van al corte de tomate en Sinaloa, pues allá a veces va un maestrito que está ahí con ellos, un maestro que está en las tardes después de la jornada de trabajo, ahí está. Hay programas que llaman a los maestros al programa binacional México-Estados Unidos para atender a las poblaciones migrantes que están allá en Estados Unidos. Es decir, si hay, hay mecanismos establecidos, que tanto se cumpla y es otro show, pero hay. Y derecho al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Son más o menos, maestros, los derechos, digamos, cada uno, por supuesto, tiene sus particularidades, que son lo que yo les decía, que en donde yo les decía, los invito a que lo revisen con calma. Eh,
Y ya pues después vienen las obligaciones de las autoridades y todo el esquema legal que existe pues para la aplicación, vigilancia y de esta ley. Dentro de las obligaciones de las autoridades, pues está la de diseñar políticas con enfoque integral y perspectiva de derechos humanos, asignar recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de la ley, ujú, promover la participación de niñas, niños y adolescentes en asuntos que les afectan. Eh, Decía yo que dentro de las reformas relevantes que se han realizado a estas leyes, bueno, está el de la crianza positiva, hace rato lo vimos, espero que como que son términos legales y no van mucho con nosotros, bueno, espero que los repasen. ¿Qué es la crianza positiva? Los principios de mínima intervención y no revictimización en juicios, que eso se agregó apenas. Las prohibiciones específicas en adopciones para garantizar el interés superior de la niñez. Ahora las adopciones ya no son tan fáciles, tan en automático de que, pues, están los niños, queremos adoptar así, de aquí está el niño, llévenselo, no. Hay un proceso grande, bueno, se respetan los derechos humanos. Por supuesto que existen retos y compromisos de estas leyes, pues es garantizar los recursos presupuestales sostenibles, fortalecer la coordinación entre niveles de gobierno y sensibilizar a la sociedad sobre estos derechos, en donde pues una parte importante, más bien fundamental, la juegan las escuelas, ¿no? La jugamos las escuelas. Desde ello entonces, la creencia positiva son prácticas basadas en respeto, cuidado y formación sin violencia que promueven el desarrollo saludable y armonioso. En la participación infantil, sí los niños tienen la obligación, el derecho y nosotros como adultos la obligación de escuchar sus opiniones y de adaptar mecanismos a sus edades, acordes a sus edades y niveles de madurez. Y de ahí, bueno, viene ya toda la creación de los instrumentos, digamos que son el Sistema Nacional de Protección, coordinación entre estados que garanticen la restitución y protección. Restitución porque generalmente los problemas son cuando estos derechos no se aplican a los niños, niños y adolescentes. Por tanto, el Estado debe entrar para restituir esos derechos y, por supuesto, en esa restitución, pues delimitar quién cumplió y quién no cumplió y muchas veces, o generalmente, aparte de los papás, a las escuelas nos caen también algunas observaciones para restituir esos derechos, ¿no? La inclusión y no discriminación con medidas afirmativas para grupos vulnerables. Estas medidas afirmativas, maestros, están en los conceptos. Eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias, garantizar una vida libre de violencia, prevenir, atender y sancionar los actos violentos, acceso universal a la educación de calidad, promover los valores de igualdad y paz, dar una cobertura universal a estos niños, a estas niñas, niños y adolescentes, con especial atención a las discapacidades y enfermedades crónicas. La ley establece que estos deben ser atendidos de manera inmediata. Enfoque transversal para prevenir vulneraciones y colaboración entre sector público y privado. ¿Qué avances y desafíos? Bueno, ha habido progresos significativos en políticas públicas a este respecto. Cuando menos en la ley ya están. Y pues hay todavía muchos retos en su implementación y monitoreo efectivo. Creo que de eso pues podemos hablar muchos maestros, pueden hablar muchos de ustedes por conocidos, por el entorno. Es decir, sí, 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 la ley más o menos está clara con todas las adecuaciones que le han hecho, pero pues sí, todavía entre los retos está justamente la implementación universal a todo esto, ¿no? Hay dentro del sistema educativo actual escuelas que año con año reciben recursos para mejorar sus instalaciones, readecuar, reordenar, equipar, y hay escuelas dentro del sistema educativo actual, pues que no tienen ni un aula, más que ni cancha, ni techado, ni sanitarios correctos, ni agua. Y entonces, pues sí, en la ley está el planteamiento de la equidad, de igualdad y de la equidad, es decir, la igualdad darle a todos parejo, pero la equidad darle a los que más necesitan, en este caso, pues a las escuelas, a los estudiantes, a las niñas, niños y adolescentes que están en situaciones más vulnerables, más alejadas, con mayor marginación, y pues un poco menos a los que ya tienen un poco aquí en las ciudades más posibilidades, pero bueno,
Esos son los retos todavía que existen actualmente, ¿no? Sí, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues es un paso claro hacia un México justo, pero pues requiere un compromiso de todos los sectores que todavía cuenta mucho, o más bien que todavía le falta mucho para para decir que ya. Esta ley es un marco fundamental para proteger los derechos de las niñas de la infancia y la adolescencia. Les decía yo hace rato que a partir de esta ley y de otras obviamente, pero digamos es una de las fundamentales, se derivan todos los protocolos. Los protocolos que funcionan en las escuelas para prevención de armas, para prevenir la violencia, para prevenir sustancias ilícitas, de la sana convivencia, etcétera, etcétera. Aquí está la base. A partir de aquí tú puedes decir que, a ver, cuando un jovencito se pelea con otro jovencito, ¿tú qué vas a llegar a decir? ¿Regañar a uno, regañar al otro? No. De acuerdo a esta ley, tienes que dialogar con ellos, aunque suene así, tienes que sentarte y dialogar, a ver qué pasó, cuál es el problema, encontrar el punto, la mediación correcta, respetando a cada quien sus derechos, porque si es uno violento y el otro violento, y tú llegas y te sacaron tus casillas y te pones violentos, pues entonces no se va a solucionar el problema. Si tú me dices de la operación Mochila, ¿es legal o no es legal? A pesar de todo lo que se ha dicho y se ha escrito sobre estas famosas operaciones mochilas, bueno, pues después de tantos experimentos que se han realizado, lo que actualmente funciona es la operación Mochila se puede realizar siempre y cuando estén en acuerdo la Asamblea de Padres de Familia y notificada a las autoridades. Si no, no se puede hacer. Que hay problemas de sustancias ilícitas en el baño que están haciendo algo, sí, pero tú no puedes llegar y dar un manotazo en la pared para decir qué estás haciendo aquí, está mal lo que estás haciendo, estás sancionado, no. Ven, vamos a dialogar, siéntate, tienes tus derechos, aun cuando ese muchacho esté cometiendo una infracción severa al reglamento, tienes que dialogar con él y tienes que aplicar todo lo que menciona aquí. Tienes que tomar, que considerar al niño, a la niña, al adolescente como un ente que merece el respeto y la atención que tú como servidor público debes de darle. Aun cuando ya te colmó la paciencia o aun cuando traes otros asuntos y llegas a tratarlo, debes de armarte de esa paciencia. Entonces, las reformas recientes pues refuerzan su aplicación, es necesario el compromiso de todos los sectores para formar su cumplimiento. Y esta es la fuente. Bueno, esta es digamos, básicamente una presentación así de me regreso permíteme, permíteme. Me regreso a la ley, a los artículos, el documento original. Permítame, permítame, estoy buscando uno. Aquí está, el artículo 5, maestros. Esto es lo que quería yo subrayar en esta parte última, casi última. Son, artículo 5, son niñas y niños los menores de 12 años. De 12 hacia abajo son niños. Y adolescentes, las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Para efecto de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 18 años de edad. Esa división es fundamental. Biológicamente, quizá tiene otros nombres, otros desarrollos, pero para términos legales, para términos de la aplicación de las leyes que van a regir nuestra labor como docentes, niñas y niños de 12 años hacia abajo y de 12 años cumplidos hasta antes de los 18, hasta 17 años con 364 días son adolescentes. Una vez cumplidos los 18 años, tienen mayoría de edad y entran al otro cajón, entran al cajón de la ciudadanía y como ciudadanos tienen todos los derechos y todas las obligaciones también. Si se dan ustedes cuenta, en esta ley
Aquí no hay obligaciones para los jovencitos. Hay obligaciones, hay un artículo que marca de obligaciones, pero esa obligación son de los adultos para velar por los intereses de los jóvenes o de los adolescentes, niñas y niños. Este, y pues esos, muy grosso modo y muy esquemático, maestros, yo los, muy grosso y muy esquemático, la abreviación, digamos, una exposición breve de este documento que es la Ley General de los Derechos, Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su última versión. Entonces, no sé si hubiera preguntas o comentarios, maestros, o, o, o no quedó claro. Gracias, maestro. Ha sido, pues, entendible los temas concretos y yo creo que una vez que salga la guía de estudio ya nos daremos cuenta qué es lo que va a abarcar porque generalmente no se, ¿cómo decirlo? Eh, Puede ser que haya alguna renovación, puede ser que haya algún cambio. Sí, hoy estuve revisando, no ha salido la guía de estudio todavía, pero vamos a estar continuamente y seguramente la mayoría de los temas coinciden porque así ha venido, ¿no? Lo que es el marco normativo, lo que es así el marco legal, y pues vamos a estar al pendiente. Su ponencia es concreta, maestro, nos sugiere leer lo que luego pasamos desapercibido. La presentación, las primeras páginas, pues decimos, no, pues me voy a lo que es el índice, el contenido y me voy derecho a la lectura. Pero es cierto, en las claves están en la presentación, en cómo se analiza el material y lo vamos a considerar, maestro. Muchas gracias por su ponencia y pues vamos a rescatar lo más posible del tema. Gracias, maestro Guillermo. Yo quisiera hacer un comentario, maestro, para todos los compañeros que están aquí en la sesión. Recordarles que estas sesiones virtuales son para repasar conceptos y para tratar de abordar de manera general o esquemática los contenidos que el año pasado estuvieron en la guía y que consideramos pues no estamos tan fuera, o no vamos a estar tan fuera ahora que salga la guía, porque desafortunadamente ya no sabemos si de manera premeditada, aunque yo me inclino más a pensar en eso, de manera premeditada las guías se publican hasta mucho tiempo después, de tal modo que le dejan al maestro un margen muy pequeño para poder corregir en dado caso de que haya estudiado materiales que ya no se encuentren incluidos y estudiar los materiales nuevos. Creo que en lo general la guía de estudios va a ser más o menos la misma del año pasado, que ya contiene todos los materiales de la NEM y en particular pues todos los cuadernillos de Mejor Edu sobre los cuales se basa toda eh, pues la filosofía y la orientación pedagógica de la nueva escuela mexicana. No obstante, yo también les quiero recordar, compañeros, que lo más importante de este tipo de materiales que vamos a ir analizando es situarlos en los casos, es hacer un análisis de situación de caso y eso se va a hacer en la plataforma. En la plataforma, les vuelvo a recordar, se van a subir simuladores con preguntas tipo USICAM, con cuestiones como estas, donde el maestro no va a responder a ver qué dice el derecho número 15 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No, lo que el maestro tiene que aplicar es el conocimiento precisamente de estos derechos para poder dilucidar su actuar correcto dentro de una situación de caso hipotética que obviamente él va a tener que resolver eligiendo la mejor opción de las que se les presenten en esas preguntas o cuestionarios de confusión múltiple, les decimos nosotros, porque todas son muy similares. Pero algo importante que quiero remarcar y que por aquí también la maestra este, López, no, dice y López, comentaba y que debemos tener en cuenta, se debe tener un glosario muy preciso, sobre todo de los conceptos claves que nos van a permitir tomar decisiones dentro de la respuesta en el examen, como inclusión,
como igualdad sustantiva, discriminación, que son finalmente conceptos que debemos tener muy, muy claros y que debemos pues aprendernos prácticamente al dedillo y sobre todo comprender la aplicación de esos conceptos en una situación de caso. Maestro, en efecto me parece que fue muy esquemático, pero muy claro, muy precisa la ponencia. Le pido que nos haga favor de enviar su resumen que hizo en Word para enviarlo al grupo de los compañeros y lo tengan por ahí como guía, como resumen de este documento, que es uno de los más importantes. Y de igual manera, pues vamos a subir estas presentaciones a la plataforma en cuanto la tengamos habilitada. Compañeros, ¿alguna otra duda, alguna pregunta o comentario que quieran hacer? De lo contrario, doy por terminada la sesión y la grabación en vivo, pero nos quedamos para otro tipo de situaciones. Maestro Bernardo, muchísimas gracias por su participación el día de hoy en esta sesión y recordarle a los compañeros que nos ven en Facebook Live que estamos en la mejor disposición para poder apoyarlos en este proceso de promoción vertical. Y la próxima semana damos inicio ya con los talleres de admisión en educación básica y de admisión en educación media superior. Si conocen algún maestro, algún compañero que quiera participar, con todo gusto, se comunican con nosotros. ¿Alguna Muchas gracias a mensaje usted, final, maestro, y maestro? no, nada más. Ok, concluimos la grabación entonces.